Buenas tardes, bienvenidos nuevamente, agradecemos nuevamente su presencia el día de hoy. Vamos a iniciar con esta mesa. Nuestra primer ponente es Leticia Bonifaz Alfonso. Ella es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ha impartido cátedra por más de 3 décadas. Fue becaria del Gobierno de Italia para realizar una investigación postdoctoral en la Universidad de Bolonia. Se ha desempeñado en distintos cargos, entre ellos como directora de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como consejera jurídica y de servicios legales del Gobierno del Distrito Federal y directora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencias Económicas. Se destaca su continua participación en foros tanto en México como en el extranjero, con temas sobre equidad de género, técnica legislativa, derechos humanos y procuración de justicia, democracia, globalización, grupos indígenas y derecho alternativo. Ha publicado trabajos científicos en diferentes países y artículos de opinión en el periódico El Universal, de circulación nacional. Actualmente es la directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctora, le doy la bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias. Antes que nada, pues gracias por la invitación y bueno, vamos a tratar de apretar. La idea es presentarles el protocolo que elaboró la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el apoyo de Rodrigo Gutiérrez, que se llama Protocolo de Proyectos de Desarrollo e Infraestructura. Lo primero que tendría que decirles es cómo es que iniciamos con la emisión de los protocolos. Finalmente, ustedes han visto en las ponencias anteriores que la interpretación de las leyes no va a estar nada sencilla. Solo las del petróleo ya son complicadas, pero si agregamos las mineras o si viene un proyecto como este eólico en Oaxaca, en fin. Y lo que se está buscando con la emisión de los protocolos es que cada uno de los jueces que están especializados en materia administrativa en general conozcan la legislación específica de cada materia que se va abordando. Entonces, los protocolos, los protocolos tuvieron su origen en el contexto, como saben, de la aprobación de las reformas en materia de derechos humanos y de amparo, que se están cumpliendo justo 4 años. En 2011, en junio, se cambió el artículo 1 constitucional y esto hizo que el Poder Judicial tuviera un papel muy activo buscando cómo hacer una labor complementaria de apoyo fundamentalmente a los jueces. ¿Cuál es la finalidad? Justamente es abonar a la adecuación de la praxis judicial a los contenidos de los instrumentos internacionales y contribuir con la tarea de impartir justicia en forma especializada. ¿Qué implica esto? Que la mayoría de los jueces apenas van a darse abasto con conocer toda la legislación nacional y además tienen que conocer todo el bagaje grandísimo que hay en materia internacional, tanto en el sistema universal como en el de los Estados americanos. El protocolo que lo traigo aquí está disponible para todos ustedes por Internet, lo pueden bajar de la página de la Suprema Corte. ¿Qué otros protocolos ha expedido la Corte? Tenemos el de niñas, niños y adolescentes, el de personas, comunidades y pueblos indígenas, el de juzgar con perspectiva de género, el de migrantes y personas sujetas a protección internacional, el de personas con discapacidad, el de casos que involucren orientación sexual o identidad de género y el de tortura y malos tratos. A todo esto se agregó justamente del que estoy haciendo referencia hoy, que es el de proyectos de desarrollo e infraestructura. Hasta ahorita, y tengo aquí la gráfica, el protocolo menos conocido y menos consultado es justamente este, porque fue el último, no hemos hecho siquiera una presentación formal del mismo. Aquí se ve, por ejemplo, cómo en materia de pueblos indígenas ha habido casi 26,000 visitas al día de ayer, 15,800 personas lo han bajado. En cambio, nuestro protocolo que estamos presentando hoy, son 633 visitas y solo 307 personas lo han bajado. Esperemos que después de este foro más personas estén interesadas. ¿Cuál es el impacto que buscamos con los protocolos? Se han emitido resoluciones tanto de la Suprema Corte como de otros órganos jurisdiccionales que se apoyan en ellos y varios poderes judiciales locales lo han adoptado como propios. En el caso de este tema,
aunque haya algunas cuestiones que van a empezar por justicia local, la mayoría van a ser de justicia federal administrativa, y por eso estamos pensando que la difusión básicamente debe hacerse hacia tribunales federales, hacia el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, y dar la mayor cantidad de elementos posibles a los jueces. ¿Cuáles son las preocupaciones más importantes que refleja el protocolo? Que diversas actividades empresariales son el detonante cada vez más de conflictos sociales, y que los organismos internacionales han manifestado su preocupación por el aumento de violaciones a derechos humanos relacionados con la planeación y la construcción de proyectos de desarrollo o infraestructura. ¿Quiénes se pronunciaron expresamente? Pues el relator especial de la ONU sobre vivienda adecuada, el relator especial sobre derechos de pueblos indígenas, la relatora sobre la situación de los derechos de las personas, sobre personas defensoras de los derechos humanos. Y aquí Rodrigo lo sabe perfectamente, no solo es el tema de cómo proteger derechos, sino cómo proteger a ciertas personas que al defender estos derechos quedan en una situación vulnerable. Bueno, ¿qué nos importa? Pues nos preocupan las consecuencias negativas o incluso devastadoras que los proyectos pueden tener para las colectividades en todo el mundo, y la violación de derechos de quienes denuncian los impactos de este tipo de proyectos. Corresponde evaluar en cada caso si un proyecto determinado implica o no violaciones a uno o varios derechos. La diferencia de cómo trabaja el Poder Judicial a cómo trabaja el Poder Legislativo es que el Legislativo va a dar normas en abstracto, en generalidades, y la tarea del Poder Judicial, si el asunto llega al Poder Judicial, claro, corresponde evaluar en cada caso concreto las implicaciones de cada proyecto del que se trate y ponderar y valorar los derechos que estén en juego. Los proyectos tienen lugar siempre en un proyecto masivo y creciente de explotación de bienes para su incorporación a los mercados, especialmente a la economía global, y los grados de extracción de bienes y recursos se han acelerado de forma muy marcada y sin precedentes. Esto es parte del diagnóstico que se hace en el protocolo. Se le ha llamado incluso que se llaman megaproyectos, aquellos proyectos impulsados por empresas o el Estado que tengan fines comerciales o se llevan a cabo bajo el argumento de la utilidad pública y que suponen una disposición de bienes u ocupación de espacios territoriales y que generan un impacto sobre la vida de las personas o comunidades que en ellos habitan. Básicamente, lo que hay que considerar es que los proyectos suponen beneficios para un grupo de personas, lo que legitima su realización, pero se promocionan o justifican con argumentos que aluden al bienestar general, acceso a algún servicio, a la generación de empleos. Privilegian las afectaciones que el proyecto trae consigo, pero argumentos como el bien común o el impacto general no pueden imponerse frente a afectaciones que supone su ejecución. Ahí es a donde va a estar siempre el juego de se esgrime que hay una utilidad pública, un bien común, un bienestar general, pero lo que se tiene que evaluar y a qué costo o a quiénes perjudica. Suelen plantearse a gran escala y por ende se impulsan con gran intensidad en periodos muy cortos, desatan procesos de transformación social y espacial, las dinámicas que los animan son exógenas, es decir, las decisiones se toman de lejos, ajenas a las comunidades que las afectan y muchas veces se presentan como válidas técnicas que solo están al alcance o pueden ser entendidas por especialistas. Aquí les consta, acaba de terminar un especialista, entonces es muy difícil que cualquier decisión técnica sea entendida por todos y el objetivo sería que el juez se allegue de todos los elementos, de la mayor cantidad de elementos que pudiera servirles para formar su criterio. Y obviamente se puede traducir todo esto en una violación de derechos. Me voy a saltar un poquito en qué se fundamenta el protocolo, porque es evidente que en todo lo que México ha firmado en materia de derechos humanos y los jueces deben determinar la legitimidad del proyecto de cara al bienestar que supone o su irrazonabilidad en virtud de las violaciones de derechos que trae consigo. Este tema de la razonabilidad o lo irrazonable es lo que el juez va a tomar en cuenta. ¿Por qué hablamos de ponderación?
porque una de las herramientas interpretativas de carácter práctico que se ha desarrollado para resolver los casos difíciles de colisión entre derechos es justamente lo que requiere ponderación, y la pregunta que se respondería sería: si los fines perseguidos por el proyecto justifican la restricción o afectación de ciertos derechos y si los impactos que habrán de producir son proporcionales respecto de los beneficios que estas obras habrán de aportar. Pareciera que la fórmula es muy sencilla, pero en cada caso concreto es lo que el juez va a tener enfrente. Repito, si los fines perseguidos por el proyecto justifican la restricción o afectación de ciertos derechos y si los impactos que habrán de producir son proporcionales respecto de los beneficios que estas obras habrán de aportar. ¿Cuáles son los principios? Los paso muy rápido porque son justamente los del artículo primero: no discriminación, interdependencia, indivisibilidad, son los principios de todos los derechos humanos. El principio pro persona, que en este caso aplica el beneficio al grupo. Aplicar este principio se puede aplicar en cualquier fase procesal, desde la admisión de la demanda, en la suspensión, para la admisión de pruebas, hasta la sentencia. Los siguientes principios: progresividad, equidad intergeneracional, que este principio no queda tan claro cuando hablamos de otros derechos y en los otros protocolos, pero aquí es evidente que debe responderse equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras. Y el juez tiene que allegarse de los elementos para determinar si las decisiones implicadas en un proyecto afectan la disponibilidad futura de un recurso. Y aquí necesariamente tiene que haber una visión de largo plazo, pero incluso que impacte a generaciones futuras. El principio de que el que contamine paga, pues ya es un principio muy conocido también del derecho ambiental. A nivel de acciones precautorias, las actividades se evitarán cuando no se conozcan cabalmente sus posibles efectos perjudiciales. O también de manera precautoria hay que actuar con cautela ante el desconocimiento de los efectos de esas actividades. Y también colocar la carga de la prueba en quien propone el proyecto. Los tres principios precautorios son muy importantes y, como saben, el tema de la carga de la prueba, justo por el carácter técnico que tienen esta serie de decisiones, se le carga a quien propone el proyecto. En cuanto al debido proceso, el Estado debe garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales, lo que se traduce en la obligación de que los jueces se aseguren de que sus sentencias sean ejecutadas a cabalidad una vez emitidas, ya que de lo contrario equivaldría a convertirlas en meras declaraciones. Y esto es muy importante. Como saben, ahorita tenemos el tema del acueducto Independencia, el de la tribu Yaqui, y ya estamos en problemas de ejecución de sentencias. Y la Corte ha sido muy estricta últimamente, hasta con destituciones, pero de nada sirve que se haya terminado un proceso y que se haya seguido todo el protocolo si al final tenemos problemas en la ejecución de la sentencia. En todos los casos, el derecho a la información se vuelve uno de los derechos que tienen mayor importancia. La información suele quedar restringida a los círculos técnicos normalmente, cuando debe primar el principio de la máxima transparencia en la planeación, construcción y operación de un proyecto. Y aquí hay una tarea para los jueces. El deber judicial será de verificar las características de la información que se brindó a las personas afectadas. Es muy importante, y ustedes saben que en estos megaproyectos hay mucha información que se esconde, hay mucha información que por su carácter técnico no se presenta de manera accesible, y por eso el derecho a la información se considera dentro del protocolo como uno de los fundamentales. También está el derecho a la libre expresión y a ser protegidos contra la criminalización. Vuelvo al ejemplo de la tribu Yaqui y vuelvo a que revisemos lo que está pasando justamente en Sonora. Está también el derecho de reunión y de asociación, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho a la salud. Dependiendo de cada megaproyecto, cada uno de estos derechos puede verse implicado o no, dependiendo de lo que se trate. A veces, como en el caso de los yaquis, hay una afectación de agua, pero en otros casos, como las mineras, puede venir una afectación a la salud, o en unos casos hay desplazamiento donde se afecta el derecho a la vivienda. Así que dependiendo de cada caso concreto, se van a dar las posibles afectaciones de otros derechos.
Y decimos que especialmente estos derechos deben protegerse cuando hay involucradas personas o colectivos indígenas, pues los recursos naturales y sus culturas están íntimamente ligadas. Los juzgadores están obligados a identificar y reconocer si el asunto que está conociendo el juez involucra la tierra, el territorio o los recursos naturales de una comunidad o pueblo, de tal modo que quede asentado explícitamente este hecho en el expediente para proceder a su protección. Esto es de vital importancia. Para la identificación se recomienda auxiliarse con periciales, históricas o antropológicas, a fin de realizar interpretaciones, valorar pruebas y proteger estos espacios a partir de la información generada desde distintos campos del conocimiento. Como ustedes saben, los jueces no de manera natural recurren a los expertos como peritos para que determinen ciertas circunstancias y en estos megaproyectos es prácticamente imposible que un juez tenga un conocimiento tan amplio y por esa razón se les están recomendando periciales históricas, antropológicas y del tipo que se requieran dependiendo de los casos concretos. Las y los jueces deberán verificar que la autorización de impacto ambiental se otorgue de conformidad con la normatividad de origen interno o internacional y solicitar elementos adicionales para verificar la sostenibilidad ambiental y social más allá de la autorización formal. Porque esto es muy importante, porque muchas veces las manifestaciones de impacto ambiental se vuelven burocráticamente como un tema que se rebasa posiblemente fácilmente y entonces se le está pidiendo al juez que se allegue de elementos adicionales y que se vuelva a emitir un juicio sobre la sostenibilidad ambiental y que no nos quedemos en la mera autorización formal. Y obviamente en el caso de proyectos que afecten territorios indígenas, se tiene que verificar completo, así un checklist completo de los requisitos que establece el convenio 169 de la OIT, especialmente la evaluación del impacto cultural. Como saben, a partir de la adopción del convenio 169 y por jurisprudencia reiterada e interamericana, se puede afirmar que existe una cláusula especial de protección reforzada para los derechos de los pueblos indígenas. En esto ha habido un avance muy importante y sí, esta protección reforzada es una realidad en Latinoamérica. Antes de que el Estado adopte leyes o medidas administrativas que los puedan afectar directamente, es imprescindible garantizar el derecho a la consulta. Y antes de aprobar cualquier proyecto que afecte sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo, y antes de utilizar las tierras o territorios indígenas para actividades militares, es indispensable la consulta. ¿Cómo debe ser la consulta? La consulta debe ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada, de buena fe. Y cuando se trate de la ejecución de planes de desarrollo de inversión a gran escala que generen un mayor impacto en el territorio de un pueblo, el consentimiento es obligatorio. Y es obligatorio también cuando se trate de proyectos de extracción de recursos naturales que podrían tener una repercusión social o cultural importante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que los estados deben garantizar que no se otorgará ninguna concesión dentro del territorio indígena hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto ambiental y social. Eso deriva de una sentencia que ahí estaba reflejada. La regulación de la consulta ha surgido para poner fin a modelos de decisiones que se han impuesto a los pueblos indígenas y a condiciones de vida que han amenazado su supervivencia. La consecuencia de la falta de consulta o una consulta inadecuada es que genera responsabilidad internacional del Estado y la nulidad de la medida. Hay sentencias muy relevantes de tribunales nacionales e internacionales que están justamente narradas en el protocolo y hay casos de Colombia, de Argentina, de Sudáfrica, de Brasil y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del propio Poder Judicial de la Federación de México que pueden consultar en el protocolo.
Lo que buscamos es que los jueces y las juezas usen y apliquen estas normas y estos principios y prácticas aquí contenidos y que sea una oportunidad para garantizar la vigencia de múltiples derechos individuales y colectivos. Para terminar, nada más les diría que el protocolo está disponible para todos ustedes. La idea es que cada día se conozca más. No tenemos suficientes impresos, pero sí lo pueden bajar directo de la página de la Suprema Corte, y aunque está pensado para jueces y yo creo que para cualquier defensor de pueblos indígenas y de comunidades, este instrumento es muy útil y la Suprema Corte se los pone a la disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Leticia. Agradecemos la presentación de este interesante protocolo, que realmente es una herramienta muy útil justamente para la protección en materia de derechos humanos, sobre todo cuando se implementan este tipo de proyectos que generalmente generan una violación a múltiples derechos humanos, porque se generan impactos tanto ambientales, sociales y, como usted bien lo comentó, incluso impactos culturales. Y a veces estamos olvidando esos temas. Voy a dar el uso de la palabra ahora a la doctora Carla Elizabeth Mariscal Ureta, sin antes mencionar que, bueno, ella es doctora por la Universidad Autónoma de Sinaloa, bajo el programa de doctorado en Ciencias del Derecho en área constitucional. Actualmente es coordinadora académica del programa de doctorado en Ciencias del Derecho de la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, Culiacán. Profesora de la Universidad Autónoma de Sinaloa, adscrita a la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, Culiacán. Profesora de Cátedra de Derecho de las Carreras Administrativas de la Universidad Casablanca, Culiacán, Sinaloa. Ha publicado diversos artículos en materia constitucional, agua, derechos colectivos y medio ambiente sano. Agradecemos su presencia. Gracias a todos. Por ahí dicen que los ganadores son los que persisten y saben permanecer. Pues a todos los que están permaneciendo en estas interesantes jornadas, les agradecemos a estas horas todavía su atención, su tiempo, y pues desde luego a la doctora Marisol por su grata invitación y sobre todo por ser una mujer muy destacada en el ámbito de la investigación ambiental, por tener el coraje de atreverse con temas nuevos y abordarlos con seriedad científica. Muchas gracias a todos los que están compartiendo mesa con su servidora. Y bueno, vamos a iniciar. El tema que particularmente aquí nos ocupa es hablar sobre los derechos colectivos en relación a la reforma energética. Desde luego que los hidrocarburos representan un gran negocio y que este negocio es necesario. El negocio se tiene que hacer y el negocio ahí está. Ahora lo interesante, como lo veíamos en el taller anterior, además de saber dónde está el negocio, es saber cómo vamos a hacer ese negocio. Porque ahí estamos inmiscuyendo recursos propiedad de la nación, recursos que tienen una titularidad colectiva y que por lo tanto pertenecen a todos los que estamos aquí, a todos los que están afuera, a todos los que somos mexicanos. ¿Y hasta dónde nos van a alcanzar estos recursos? Bueno, aquí lo grave es que por necesidad o no necesidad, la economía mexicana está solventada en gran medida en el uso y exploración y explotación y venta de estos recursos. Y la gran pregunta, pues, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a permitir estos yacimientos seguirse explotando? ¿Y hasta cuándo nosotros vamos a permanecer en el clima de incertidumbre de tener nuestra gran tajada económica sobre esta cuestión tan inestable? Tan inestable porque vamos a ver un poquito atrás, cuando baja el precio del barril, se mueve la bolsa, se mueven los presupuestos federales, los presupuestos locales, y entonces se vuelve un caos económico. ¿Y qué diagnóstico podemos obtener ahí? Que no estamos acostumbrados a prevenir, que estamos acostumbrados a solucionar, a solventar, pero cuando ya nos llegan las perspectivas hechas, decíamos, bueno, ahora queremos en 2 años, en el taller anterior, ver cómo nos adentramos a este nuevo esquema, cuando ya hay otras potencias extranjeras que nos llevan mucha ventaja y que además vienen a negociar nuestro producto, pero no sabemos negociar o no queremos negociar con esa garantía de que lo que vienen a tomar es mío. Entonces, aquí es muy interesante lo que vamos a hablar en cuanto a las pautas del análisis constitucional de esta reforma,
frente a la titularidad de derechos colectivos. Y miren, no se trata de encasillar los procesos de reforma respecto de aspectos económicos estratégicos en una política no intervencionista, en una política de nula inversión. La inversión es una cuestión necesaria. Sin embargo, los procesos globalizadores de expansión internacional no deben o no se les debe permitir que sean cajas en donde, en lugar de darse una integración económica inteligente entre los actores involucrados en la negociación, se cumplan con intereses expansionistas y devastadores como lo hemos estado viendo con nuestro país del norte. Y aquí lo importante es que tenemos que aprender a jugar en un esquema de ganar a ganar con los derechos, en donde frenemos la depredación abusiva de nuestros recursos y entremos en el proceso globalizador desde una posición inteligente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo más importante es conocer lo que nuestra base constitucional está estableciendo. Y parece que esta base constitucional como que se ha perdido de vista por todos estos actores que han diseñado la reforma. Queremos pensar que se ha perdido de vista porque no nos podríamos imaginar que haya sido con toda la intención irresponsable de poner en juego tanto por tan poco. Y tenemos aquí que la Ley de Hidrocarburos en su artículo 3 nos dice que la exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos transfronterizos podrá llevarse a cabo en términos de tratados y acuerdos en los que México sea parte, tratados internacionales, tratados que están celebrados por el presidente de la República y que son avalados por el Senado. Pero bueno, si estamos hablando de un sector estratégico protegido constitucionalmente, ¿no sería conveniente que además de que se existan estos tratados estén sujetos a una consulta pública? Por lo menos a un ejercicio democrático al interior de todo el Congreso en cámaras. Estamos hablando de comprometer recursos que son propiedad, pero además son como la calcamonía de subsistencia de la nación y de todos nosotros. No es cualquier factor dentro del país. El artículo 6 de esta misma Ley de Hidrocarburos nos dice que será el Ejecutivo Federal, pero además por conducto de la Secretaría de Energía, la que podrá otorgar y modificar a Petróleos Mexicanos o a cualquier empresa productiva del Estado. Y es lo que habíamos estado comentando, pues resulta que ahora la rectoría, en lugar de ser una cuestión constitucional de injerencia nacional, pues se le deja a una secretaría que finalmente pues no representa gran número de los intereses nacionales, sino ciertamente y en ocasiones solo fracciones o intereses hasta partidistas. Tenemos también que el artículo 7 nos dice que corresponderá a la Honorable Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobar los planes de exploración y desarrollo para la extracción. Y resulta que esta comisión no es más que un órgano más dentro del telón de la reforma, en donde tampoco vemos representatividad de los intereses nacionales. Y puedo seguir así con atribuciones en el artículo 11, tanto al Ejecutivo Federal como a la Secretaría de Economía y a la Comisión, pero muy en ello, el artículo 15 de la Ley de Hidrocarburos nos dice, solo el Estado mexicano, pero por conducto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, podrá otorgar contratos de exploración y extracción. O sea que ahora el Estado mexicano está representado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y yo me pregunto, pues, ¿cuándo hubo elecciones para los miembros de la comisión? Si estamos poniendo en duda nuestro sistema de partidos por todo lo que estamos viendo y en donde vemos una pluralidad por lo menos de intereses, pues ahora estamos dando la representación del Estado a una comisión que, bueno, vamos a ver de dónde sale. Y si están preparados además los integrantes de la comisión para esas responsabilidades encomendadas. Y además, como lo hemos visto, pues están blindados, porque no tenemos mecanismos efectivos y los que hay pues prescriben en 5 años para que nos respondan a los mexicanos y al propio Estado de sus gestiones.
Y así puedo citar innumerables artículos de la Ley de Hidrocarburos y demás alrededor de la reforma, en donde incluso en materias ambientales nos dicen que la agencia, esta creada también a la luz de la reforma, pues será la que tendrá las facultades para emitir la normatividad aplicada en materia de seguridad industrial y operativa y en la protección del medio ambiente. Y aquí le volvemos a otorgar facultades pues hasta legislativas materialmente, dentro del derecho administrativo así lo podemos catalogar, pues a esta agencia cuando ni siquiera Semarnat las tiene, ¿no? Entonces, bueno, ¿a dónde estamos llegando? Y aquí el trasfondo es grave, porque estos, que son cuestiones muy estratégicas y muy a la vista de muchos, pues por algo están ahí. ¿Con qué intenciones están ahí y para qué? Eso es lo más grave de todo, porque esto es algo perfectamente determinado, armado, y que no tiene implicaciones nada más a corto plazo. Y aquí podemos llegar a pensar como en algunas obras de doctrinarios que ya tenemos, pocas pero las tenemos, que finalmente es estar al servicio a veces de grandes capitales como los norteamericanos. Y bueno, ok, sí, hay que hablar de globalización, pero finalmente México pues tiene su identidad y si no defiende lo poco o mucho que tiene, pues entonces ¿a dónde vamos a parar? Como dice la canción. Y bueno, hablando de derechos colectivos, como dice Cantinflas también, ahí está el detalle. ¿Qué vamos a hacer? La reforma ya está, los contratos, las licitaciones de contratos están por celebrarse, las adjudicaciones también, y esto ya nos llegó. Pero ahora entonces, como ciudadanos y como estudiosos del derecho, ¿nos vamos a sentar a esperar una reversión de la reforma? ¿Y qué va a pasar con los derechos que en juego se pierdan en ese momento? Agradeceremos que podrán repararse con indemnizaciones, pero hablando de derechos colectivos, sobre todo en materia de medio ambiente, hay cuestiones que no tienen reparación o no lo tienen de manera integral. Y además, lo grave es que México ha soportado su economía en petróleo, en hidrocarburos y en recursos naturales. Pero ahora yo creo que nada más le va a apostar a la mano de obra barata, porque no nos va a quedar más a lo largo de los años. Y entonces en este análisis de derechos vemos que muy en ello nuestra Constitución dice en su artículo 1 que todas las personas gozaremos de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y ahora en tratados internacionales, bueno, ahora remarcado, pero ya lo teníamos en nuestro esquema constitucional, y que no podrán restringirse ni suspenderse salvo los casos y condiciones que pacte la misma Constitución. Y yo me pregunto, en todos estos procesos en donde se han restringido muchos derechos y se han comprometido, pues en dónde está el respeto a la norma constitucional. Muy en ello nuestra ley de amparo, en el artículo 61, fracción primera, prohíbe el juicio de amparo, que es nuestro mecanismo de defensa constitucional más viable en contra de las reformas constitucionales. Como si nuestros legisladores fueran, para empezar, superlegisladores que nunca se van a equivocar, o que siempre van a tener una visión integral de todas las normas para no comprometerse, contradecirse, como si nunca hubiese vacíos. O sea, nosotros creamos normas que no necesitan perfeccionamiento. El artículo 2 nos dice también que debe haber un reconocimiento a pueblos y comunidades indígenas, que se debe de respetar su autonomía y territorios. Y bueno, podemos hablar que los protocolos de la Corte en relación a estos megaproyectos, y bueno, la propia reforma hablan de que cuando se hable de ocupación de territorios indígenas, vamos a establecer la consulta, y vimos hasta un catálogo en donde nos llama mucho la atención en el protocolo, que dice que esta consulta deberá ser culturalmente adecuada. ¿Y qué es lo culturalmente adecuado? Para empezar, vemos la necesidad que existan traductores en los procesos penales, pero yo me pregunto, ¿la consulta se va a desplegar con traductores en cada lengua en las comunidades para que ellos sepan pues por qué están decidiendo o cómo están decidiendo? ¿Se les va a informar todas las connotaciones? ¿Quién lo va a supervisar? Si es la gran comisión de hidrocarburos, pues a lo mejor vamos a tener mucho éxito, ¿no? Va a hacer muchas cosas. Tenemos también nuestro artículo 4 que nos habla del derecho al medio ambiente sano y que el deterioro y daño ambiental genera responsabilidad para quien lo provoque. Primero, aquí hay que determinar quién lo va a provocar y quién lo va a pagar. Pero además, que el que lo vaya a pagar, antes de firmar el contrato, estamos seguros que nos los va a garantizar.
porque es como un banco. Yo le pido un préstamo, pero si no tengo la garantía adecuada, pues no me lo otorga. Entonces, ¿estamos realmente haciendo ese análisis en el juego de los contratos? Ahora, ¿todo lo que se va a deteriorar es garantizable? ¿Es recuperable? ¿Hasta qué punto? La figura del daño ambiental se ha creado como una remediación a algo que ya no tenía alternativa, pero ahora estamos previendo un daño. O sea, estamos aceptando que va a haber un daño. No estamos haciendo una política de remediación. Por otro punto, el artículo 6 de la Constitución nos habla del derecho de acceso a la información y también nos los maneja la reforma. Ahora, nos dice que este acceso solamente podrá ser reservado por razones de interés público y seguridad nacional. Y pues ahí tenemos un gran candado, porque los hidrocarburos son eminentemente materia de interés público y seguridad nacional. Entonces, ¿hasta dónde nos van a dar acceso a la información? El artículo 14 nos dice que nadie puede ser privado de propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales. Y este artículo 14 como que es la miscelánea de casi todos los procesos judiciales en materia de proceso, ¿no? Pero bueno, aquí nos están privando con una reforma así directamente, sin tanta análisis pues de nuestras propiedades y posesiones y nuestros derechos como nacionales. ¿Y qué estamos haciendo? Ahora, nos dice también el artículo 17, muy encaminado a la protección de derechos colectivos, que bueno, será responsabilidad del Estado crear leyes y mecanismos para el tratamiento de derechos colectivos. Y de aquí emanan las reformas que ha habido en materia de procesos colectivos como acciones colectivas en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Pero resulta que estas reformas tienen grandes huecos. O sea, estas reformas, si no hablamos de una devastación como lo plantea la reforma energética, pues ya presentan problemas, porque para empezar las acciones que se han presentado, a muchas se les han puesto trabas, coartándose el derecho a la legitimación colectiva por el solo hecho de que no se reúne el requisito de los 30 miembros con afectación, pues ahora más, si se están poniendo como un punto de salida a todos estos conflictos, pues yo me imagino, como vuelvo a decir, como dice la canción, ¿a dónde vamos a parar? Ahora, unado a esto, el artículo 25 constitucional nos dice que al desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad social tanto sector público, social como privado. Y entonces tenemos aquí que si algunos aspectos serán regulados por el derecho privado a raíz de los contratos, no se exime de la responsabilidad social. Pero entonces, ¿cómo la estamos comprobando? ¿Cómo la estamos supervisando? También nos dice el artículo 25 que el sector público tendrá de manera exclusiva a cargo las áreas estratégicas, pero nos dice que también que en materia de planeación y control, y en cuanto a la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, la nación llevará a cabo el procedimiento en los términos de las reformas al artículo 27 y a las propias leyes a las propias procedimientos que se establecen en las leyes. Entonces, ¿qué hicimos en la Constitución con estas reformas? Adecuar el escenario para que se abriera la posibilidad, pero en ese adecuar el escenario, hasta donde comprometimos dentro de nuestros propios derechos. Porque además nos dimos el lujo de decir que esto iba a ser bajo criterios de equidad, productividad y sustentabilidad. Y que no la sustentabilidad es buscar el desarrollo sin el menoscabo de los recursos para el detrimento de las generaciones futuras. Pues ¿dónde está la sustentabilidad? Yo creo que en la reforma hay todo menos sustentabilidad. ¿Y dónde está que además los derechos humanos en México se deben de proteger conforme a las convenciones internacionales, que no nos adherimos a Río? Y también los compromisos internacionales, ¿no estamos infringiendo también cuestiones de la Convención Americana? ¿No vamos a tener que reparar si se va todo a instancias internacionales? Pero va a reparar el Estado mexicano. ¿Pero de dónde salen las finanzas del Estado mexicano? Finalmente reparamos nosotros. Y bueno, el artículo 27, yo estoy dando pautas, como dice el título de la ponencia, pero hay mucho más que decir. Nos dice
que, como ya se ha comentado, la propiedad de la nación en cuanto a hidrocarburos es inalienable e imprescriptible, y que con el propósito de obtener ingresos para el Estado se establecen programas de desarrollo a largo plazo. Y yo me pregunto, bueno, hemos estado viendo como la reforma energética a pedacitos, a cuestiones que nos han liberado. ¿Y dónde está el esquema de largo plazo que nos han mostrado a los ciudadanos? ¿No? ¿Y dónde están las consultas democráticas respecto de esos esquemas? Bueno, pues con todo esto hay mucho que decir, pero ¿qué es lo que estamos viviendo? Estamos observando que la ausencia de una visión fuerte para brindar certeza en la protección integral del Estado con todos sus elementos frente a los proyectos de desarrollo económico nacional y en relación al ejercicio globalizador nos está conduciendo a juegos desfavorables, inequitativos, desventajosos, que no tienen ninguna visión de largo plazo, aunque así lo establezca la Constitución, y que son altamente peligrosos. Sustentar la economía en la inversión sobre recursos naturales es una cuestión que es como una bomba de tiempo, porque el recurso natural generalmente no es en todos los casos renovable. Y además, si no se preservan las calidades que debe de ser, todo es tan exacto como en las medidas matemáticas y tasadas de los procesos, que pues corremos el riesgo de perderlo, y muy rápidamente. Y entonces tenemos por ahí que bueno, podemos estar tranquilos porque tenemos medios de defensa constitucional, pero ¿qué está pasando? Ya lo vimos, la propia ley de amparo nos restringe para establecer el amparo en cuanto a reformas constitucionales, se encuentran muy aparentes las violaciones o no. Vemos también que tenemos los procesos de acciones colectivas, pero que estos procesos son imprecisos, restrictivos y que no han dado resultados. Tenemos también que no contamos con una defensa democrática porque no hemos desarrollado esquemas de referéndum ni de acciones constitucionales populares, y que nuestra Comisión Nacional para los Derechos Humanos pues le ha faltado presencia, porque ella sí está facultada para iniciar acciones de inconstitucionalidad, pero tiene que hacerlo de manera contundente. Entonces tenemos también que tenemos peligro en que si únicamente estamos confiando en que los asuntos de vulneración de derechos se lleven a instancias internacionales como la Corte Interamericana, lo grave es que después de un fallo van a venir reparaciones, pero a lo mejor es demasiado tarde para todas las reparaciones. Y finalmente lo que proponemos es pues un esquema de mayor participación y acción ciudadana, en donde demos apertura para la denuncia, el trabajo activo con ONGs y observadores nacionales e internacionales, y que desarrollemos foros como este, en donde de verdad se despierte la conciencia, se genere la congruencia y se dé la insistencia en medidas viables y en medidas contundentes. Porque si la reforma energética es necesaria, no debemos conformarnos con lo que necesitamos, sino con lo que merecemos, y México no merece seguir perdiendo, por lo menos no en este esquema. Debemos trabajar para ganar todos juntos y hacer una verdadera mediación y negociación equilibrante en los contratos. La reforma ya llegó, pero ahora nos toca a nosotros ser actores contundentes, decisivos y determinantes. Si no, corremos el riesgo de que nos alcance, pero de que también nos devaste. Gracias. Muchas gracias, Carla, por tu ponencia tan interesante, tan clara, tan directa, donde efectivamente, como bien resalta, esta reforma energética no presenta por ningún lado ni equidad, ni sustentabilidad, ni productividad. Realmente salimos perdiendo por todas las aristas, como comentábamos ayer. El medio ambiente sale perdiendo, si dependemos incluso de los recursos fósiles, seguimos perdiendo. Efectivamente, se comentaba hace rato, es un negocio, pero como bien dices, ¿un negocio para quién? ¿Quién va a salir beneficiado? Como tú bien señalas, nosotros no, por ningún lado que lo veamos. Esa reforma energética lo que le faltó fue una visión transversal, una visión que fuese integral,
en donde, como bien comentaron ahorita nuestros dos ponentes, hay una violación directa a múltiples derechos humanos y como lo vamos a seguir viendo con nuestros otros dos ponentes. Muchas gracias, Carla. Voy a dar paso a nuestro siguiente ponente, es el doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas. Él es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, especialista con la especialidad en Ciencia Política y Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador del área de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y otras universidades en el país. Ha dictado múltiples conferencias y cursos en universidades nacionales y del extranjero sobre derechos humanos, con especialidad en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como los derechos de los pueblos. Miembro de diversos comités editoriales de revistas especializadas en derecho constitucional. Coordinador de diversos proyectos colectivos de investigación en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Es autor y coordinador de diversos libros especializados en derecho constitucional y derechos humanos, autor de varios artículos y capítulos de libros publicados en revistas y libros especializados en derecho constitucional y derechos fundamentales. Es integrante de Radar, colectivo de estudios críticos en derecho, que a su vez forma parte del espacio de coordinación de derechos económicos, sociales y culturales. Gracias, Rodrigo, por tu presencia. Rosalía, muchas gracias a ti por la presentación, muchas gracias por la invitación a estar esta tarde compartiendo con ustedes algunas ideas relativas al tema de la reforma energética. A mí lo que se me ha solicitado hacer es plantear, digamos, la problemática entre reforma energética y derecho a la consulta previa, libre e informada con miras al consentimiento. Yo quisiera comenzar más o menos en el mismo tono en el que finalizaba la intervención de la doctora Mariscal y lo que ya también colocaba Rosalía sobre la mesa. ¿Para quién es el negocio, no? Un negocio que, como decía la doctora Mariscal, pues es altamente peligroso, es una bomba de tiempo y en donde realmente lo que tenemos es la posibilidad de perder como país. Pensemos en la minería, por ejemplo. Para que entendamos de quién es el negocio, de 2005 a 2010, las mineras multinacionales canadienses extrajeron de este país 552,000 millones de pesos y solo le pagaron a nuestro gobierno el 1.18%. Las empresas mineras no pagan impuestos, solo pagan derechos, pagan 5 pesos por hectárea al año. Eso está establecido en la ley de minas. Lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, no solo en México, sino en América Latina, es que se ha desatado un proceso masivo muy violento de explotación de la naturaleza para colocar los commodities en el mercado mundial de los valores. Es una sobreexplotación de recursos naturales cada vez más escasos, no renovables, que se traduce en la destrucción de nuestros espacios ambientales y, por supuesto, en la destrucción de nuestras propias culturas. 68 pueblos indígenas están en riesgo hoy más que nunca, y esto ya es mucho decir tomando en cuenta la historia de discriminación, exclusión y marginación a la que han sido sometidos esos pueblos. No sé si lo saben, pero una minera media puede gastar hasta 60 millones de litros de agua fresca al día. Y, por supuesto, no pagan por ella las mineras. La minería solo supone el 4% del Producto Interno Bruto de este país. La industria petrolera supone entre el 10 y el 12% del Producto Interno Bruto y supone el 37% de los ingresos del sector público. Imagínense la capacidad destructiva que hay detrás de lo que se nos viene encima y que quedaba gráficamente explicado en la ponencia anterior a esta mesa. Son millones de dólares que generan un incentivo para el avance de la frontera extractiva con el despojo, con la destrucción de los espacios ambientales y con la destrucción de las comunidades. Por eso es que es importante reflexionar sobre los derechos colectivos y por eso es importante que hoy se esté presentando un protocolo como el que presenta la doctora Bonifaz. Y por eso es importante, creo yo, también hablar del derecho a la consulta, que es lo que yo haré a continuación. Estas son algunas imágenes que nos dan pistas sobre la enorme capacidad
que tiene la minería. Ya no digan ustedes la industria extractiva petrolera y la del gas, la del fracking. Este es el cerro de San Luis Potosí, que estaba en la bandera de San Luis Potosí. Así estaba hace algunos años, así está hoy. Ahí abajo no se alcanza a ver, pero había un pueblo. Imagínense lo que significa vivir alrededor de esas explosiones de dinamita para poder remover esa cantidad increíble de tierra que se mueve con estas máquinas. Es demencial el avance tecnológico y la capacidad destructiva que tiene hoy la industria. Bueno, eso simplemente como contexto. El derecho a la consulta, yo me voy a referir no al derecho a la consulta que está establecido en el artículo 35, que es el derecho que tenemos todos como ciudadanos y ciudadanas a ser consultados, y que por supuesto teníamos el derecho a ser consultados constitucionalmente frente a una reforma del calado de la reforma energética que nada más creó 9 leyes y modificó 12. Lo que pasa es que ahí, desgraciadamente, la Suprema Corte de Justicia, desde mi punto de vista, con un criterio equivocado, nos bloqueó la posibilidad de ser consultados como pueblo mexicano. Pero no me voy a referir a esa consulta, ni a la consulta que está establecida en la LEGEPA, que es la consulta pública en materia ambiental. Me voy a referir a la consulta previa, libre e informada, con miras al consentimiento, que está establecido en nuestro ordenamiento jurídico y en el derecho internacional de los derechos humanos, que hoy es decir lo mismo, porque como saben, el derecho internacional ya forma parte del derecho interno. Una cosa que es muy importante subrayar es que el derecho a la consulta con miras al consentimiento no es una entidad normativa abstracta y aislada. El derecho a la consulta forma parte de los esfuerzos jurídico-políticos que han emprendido los pueblos para garantizar su supervivencia en un contexto como el que yo ya decía, es un contexto histórico y muy actual, absolutamente adverso. Los pueblos indígenas han estado sometidos a lo largo de la historia a una desigualdad permanente de poder entre sectores sociales desde el periodo de la conquista, de la colonia, en el periodo postrevolucionario por digamos, el proyecto de integración de los pueblos dentro del proyecto nacional, y en el marco actual del neoextractivismo y del despojo territorial, que yo creo que es el que está poniendo al borde de la extinción. No lo digo como una frase retórica. El pueblo chinanteco fue prácticamente extinguido por la presa Cerro de Oro, que es una presa de almacenamiento para el uso energético del agua. Los pueblos hoy están teniendo que enfrentar el avance de esa frontera extractiva de las multinacionales sobre sus propios territorios, y eso se está traduciendo en la destrucción de sus culturas, de sus tejidos, de sus espacios naturales. Por lo tanto, hay que entender que el derecho a la consulta forma parte de esta lucha de los pueblos por su supervivencia. Y por otro lado, desde el punto de vista normativo, no es una norma, no es un conjunto de normas, porque son varias que estén aisladas. La consulta está inscrita en un marco mucho más amplio de los derechos de los pueblos indígenas y guarda una muy estrecha relación, una relación interdependiente con muchos otros derechos. No se puede pensar solo y aislado, como sí está solo y aislado en la reforma energética. Después daré algunas pistas sobre ello. Está relacionado con muchos derechos de los pueblos. No los puedo mencionar todos porque no ese es el objeto de mi intervención, pero está relacionado con la libre determinación, que está reconocido en el artículo 3 de la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Está vinculado estrechamente con el derecho que tienen los pueblos a no ser sometidos a asimilación forzada y el derecho que tienen a preservar sus culturas, el derecho que tienen a las tierras y al territorio. Los derechos indígenas, los pueblos en este país tienen derecho al territorio. Y todos estos derechos están reconocidos en el convenio 169 de la OIT, en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos, en muchos otros instrumentos del derecho internacional y del derecho regional, y por supuesto en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué quisiera hacer yo en mi exposición? Quisiera mostrarles dónde está ese derecho, cuál es su contenido y cómo se relaciona con la reforma energética. Empezaría, por lo tanto, con lo primero. Bueno, aquí está una lámina que nos permite
relacionar el derecho a la consulta con otros derechos. Artículo 3, ya lo dije, libre determinación, derecho a no ser sometido a asimilación forzada, derecho a las tierras y a los territorios que tradicionalmente han poseído, derecho a poseer, utilizar y desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen. Son todos esos derechos y un conjunto amplio que no puedo enunciar. ¿Dónde está reconocido y desarrollado el derecho a la consulta? Bueno, en el ámbito internacional, además de que está en nuestra Constitución de una forma muy somera, es una cantidad enorme de normas e instrumentos. En el Sistema Universal, Convenio 169, en los pronunciamientos de la Comisión de Expertos en aplicación del convenio y recomendaciones de la OIT, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el Comité, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha emitido observaciones, sobre todo la 23 relativa al tema de la consulta de los pueblos, el Comité de Derechos Económicos y Sociales, en fin, hay una cantidad enorme de órganos en el ámbito internacional de los derechos humanos que han ido construyendo los estándares sobre lo que es el derecho a la consulta, cuál es su contenido, cuáles son sus alcances. Y en el sistema regional, igualmente, tenemos recomendaciones y pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por supuesto, tenemos las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas sentencias, varias sentencias, Sarayaku, Saramaca, Yaque-Axe, Uguas, en fin. Hay una cantidad muy importante de sentencias que han ido estableciendo la obligación que tienen los estados de consultar a los pueblos en qué casos, y a eso iré a continuación. Y también hay salvaguardas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo que establecen el derecho a la consulta previa, libre, informada, con miras al consentimiento. ¿Cuál es el contenido del derecho a la consulta? ¿Qué significa que los pueblos tienen el derecho a la consulta? Bueno, veamos lo que dice el artículo 6 del convenio 169. Dice que al aplicar las disposiciones de todo ese convenio, los gobiernos deben consultar a los pueblos cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Retengan eso porque cuando nos preguntemos qué pasó con la reforma constitucional, qué pasó con las modificaciones a las 12 leyes y con la creación de las nuevas 9 leyes, nos preguntaremos si no hay ahí una violación flagrante, evidente, del derecho a la consulta. Y un tema que también me parece muy importante que está subrayado en negro es que las consultas llevadas en aplicación de este convenio deberán efectuarse, ya se señaló aquí, de buena fe, de manera propia, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento. Ese es el objetivo de la consulta, obtener el consentimiento de los pueblos. También quisiera subrayar esto y que lo retuvieran para lo que viene más adelante. El artículo 15 del convenio 169 establece que en el caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, que es el caso del petróleo en nuestro país, los gobiernos deberán establecer procedimientos con miras a consultar a los pueblos antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o de explotación. Creo que el convenio es absolutamente claro, rotundo en relación a las obligaciones que el propio Estado mexicano ha asumido en el derecho internacional de los derechos humanos. No me detengo con la Declaración de las Naciones Unidas para ahorrar tiempo, pero que sepan que en el artículo 19 también está establecido el derecho a la consulta con miras al consentimiento. Y en el artículo 29 se señala que los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente. En el párrafo 2, los estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios sin su consentimiento. O sea, hay una norma en el derecho internacional rotunda, contundente, que, por ejemplo, nos permite pensar qué va a pasar con el fracking. Que el fracking es, sobre todo el agua de reflujo, va a suponer la eliminación de materiales peligrosos en las tierras y territorios. Y, por lo tanto, si no hay consentimiento por parte de los pueblos, no se puede instalar un proyecto de fracking de acuerdo con el derecho internacional, o si no, el Estado mexicano va a incurrir en responsabilidad internacional. ¿Cómo se ha relacionado el derecho a la consulta con miras al consentimiento en la reforma energética? Pues mal desde el principio. Hay una violación del derecho a la consulta en la aprobación de las reformas constitucionales. Cuando se modificó el 25, el 27 y el 28, se tenía que haber consultado a los pueblos. Así lo establece el artículo 6, cuando dice que se deberá consultar a los pueblos cada vez que se prevean medidas legislativas. Esto tiene... Bueno, no sé si tienen, pero lo alcanzan a ver creo que con toda claridad.
Por supuesto, también se vulnera el derecho a la consulta cuando se aprobaron esas 9 leyes y las 12 modificaciones, con especial énfasis por los impactos que estas tendrán, la ley de hidrocarburos, la ley de industria eléctrica, y también se violó el derecho a la consulta cuando se expidieron los reglamentos emitidos por el Ejecutivo de esas leyes. También se viola el derecho a la consulta con la asignación a Pemex en ronda 0. Esto con información de Fundar Centro de Análisis e Investigación, que se encuentra en un documento presentado en la audiencia que abrió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por reforma energética en violación a los derechos fundamentales, un documento que es público y que pueden consultar. Hay información en relación al hecho de que un total de 13 pueblos indígenas tienen comprometido su territorio en ronda 1 por un total de 281,000 hectáreas. El pueblo Chontal de Tabasco con 85% de su territorio ocupado, seguido del pueblo Totonaca y el Popoluca, 31%. ¿Por qué no se les consultó ronda 1? Y ahora con ronda 0, y ahora con ronda 1, en la apertura de licitaciones de áreas contractuales, en la ronda 1 son 5 pueblos indígenas los que tienen ocupado una porción de su territorio, sumando más de 320,000 hectáreas. Pueblo Huasteco, Náhuatl y Totonaca tienen una quinta parte de sus territorios comprometidos por ronda 1. Es increíble que no se les haya consultado. Por lo tanto, una primera, conclusión obvia, evidente, es que el derecho a la consulta previa, libre, informada, con miras al consentimiento en este país se está violando desde que se inició la modificación constitucional a los artículos ahí mencionados. Ahora, un segundo tema que colocaré en estos 5 minutos que me quedan es el hecho de que en las leyes a las que yo he hecho mención, se ha reconocido el derecho a la consulta, con miras al consentimiento. Ley de hidrocarburos, capítulo 5, impacto social, artículo 120. Con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas, la Secretaría de Energía, junto con la Secretaría de Gobernación, yo no sé por qué la Secretaría de Gobernación va a hacer la consulta, y además podrán en dichos procedimientos prever la participación de la agencia, de las empresas productivas del Estado, de las empresas oficiales y de los particulares. O sea que las empresas multinacionales van a venir a hacer la consulta de los pueblos indígenas. Imagínense la disparidad en la relación de poder entre una multinacional y un pueblo indígena campesino. La doctora Mariscal nos decía que no sabemos negociar, que no se puede negociar. Es como si usted intenta negociar con un tiburón en el agua. No hay manera de negociar con una multinacional. O sea, la capacidad acumulada de poder que tienen esos grandes, como denomina Ferrayoli, poderes fácticos, es increíble. No hay manera de sentarse a negociar con esos actores. No es posible negociar con esos actores. Ni el Estado mexicano, en este contexto del crecimiento de esas multinacionales que hoy acumulan una cantidad increíble de poder económico y de poder político, puede sentarse a negociar con estas multinacionales. Pues la ley las va a sentar a negociar con los pueblos indígenas. Una cuestión que me gustaría subrayar en todo caso es que el artículo 120 establece que los procedimientos de consulta tendrán como objetivo alcanzar el consentimiento conforme a la normatividad aplicable. O sea que la idea de consentimiento está establecida en la propia ley de hidrocarburos. En el reglamento de hidrocarburos, en el reglamento de la ley de hidrocarburos es donde se detalla, se precisa cómo se debería de llevar a cabo esa consulta. Se insiste en que será en coordinación con la Secretaría de Gobernación, con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y en el artículo 86, donde se vuelve a reconocer que se debe, como se dice, como está señalado en negro hasta arriba, se debe de alcanzar un acuerdo y obtener el consentimiento, y en el 87 se establece cuáles son las fases generales de la consulta. Primero, acuerdos previos, luego una etapa informativa, una etapa deliberativa y una etapa consultiva. Hay que decir que si bien es verdad que está reconocido en nuestro derecho interno el derecho a la consulta con miras a obtener el consentimiento, la consulta no es una receta. No se trata de superar etapas. Preocupa esta articulación en etapas y en receta porque
da la impresión de lo que voy a decir a continuación y que con eso cierro y me preocupo sobre la mesa. 4 etapas rígidas. La consulta es un proceso, no es una receta. Deben ustedes de saber que ya hay consultas en el país. Está la consulta del pueblo yaqui, a la que ya también se refería la doctora Bonifaz, que desgraciadamente es un pésimo ejemplo. Solo para darles un detalle, la obra que se debería consultar está funcionando, a pesar de que la Corte ha reconocido que es ilegal, que la manifestación de impacto ambiental es ilegal, no existe. Por tanto, esa obra debería ser parada, pero no está detenida, sigue funcionando. Y el vocero principal de la tribu yaqui, que es Mario Luna, está encarcelado. Recuerden que los estándares del derecho internacional establecen que la consulta debe ser previa, esta ya no fue previa, fue después, libre, no puede ser libre si su vocero está encarcelado, y además la comunidad amenazada han allanado las casas de la comunidad yaqui, etcétera, etcétera, e informada, no han entregado la información que el pueblo yaqui. Pero quitemos al pueblo yaqui, que, como digo, es un triste ejemplo de una implementación del derecho a la consulta. Vayamos a Juchitán, que esta ya es una consulta en el marco de la reforma de hidrocarburos, de la reforma energética. El 3 de noviembre de 2004 se ha estado realizando una consulta en Juchitán, en Zaragoza, estado de Oaxaca, para la implementación de un parque eólico en la comunidad indígena zapoteca. Tomando en cuenta la experiencia yaqui, el pueblo juchiteco, curándose en salud, abrió el proceso de consulta con bastante preocupación y al mismo tiempo acompañó ese proceso con una misión civil de observación. Organizaciones de la sociedad civil que están acompañando al pueblo para documentar y para intentar dar garantía, ya que el Poder Judicial no ha podido darla, de que la consulta se lleve de acuerdo con los estándares internacionales. Si ustedes leen el informe, acabo en un minuto, de la misión civil de observación, podrán ver la cantidad increíble de violaciones del derecho a la consulta previa libre informada, agresiones, amenazas, intimidaciones. Betina Cruz, que es la líder más visible, tiene medidas cautelares por el sistema interamericano, falta de mecanismos claros en la toma de decisiones, permisos y contratos con las empresas previamente acordados, falta de información y transparencia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo simplemente cierro diciendo que estos primeros ejercicios o este primer ejercicio del derecho a la consulta previa, libre, informada con miras al consentimiento en el país hace pensar que en el marco de esta reforma energética el reconocimiento de la consulta más bien podría ser otro ejercicio de simulación jurídica, otorgando el reconocimiento legal como se hace, pero emprendiendo las peores prácticas. Y si es así, la consulta se va a traducir en el uso desviado de un derecho humano, de un derecho fundamental, para legitimar la entrada de las empresas en las comunidades sin respetar los estándares del derecho internacional y local establecido. Es altamente preocupante. Aquí tienen unas imágenes de los parques eólicos. Si no los han visto, búsquelos en internet. Es verdaderamente asfixiante lo que está ocurriendo ahí. Es muy importante pensar en que este derecho a la consulta es la puerta de entrada para la protección del derecho al territorio, al desarrollo y a la supervivencia de los pueblos en el país. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Como bien nos señalas, pues bueno, generalmente en este tipo de proyectos y procedimientos hay una violación flagrante a este tipo de derechos. Y solamente como colación me gustaría comentarles que hace 2 semanas presentamos aquí el índice de democracia ambiental, que sería muy interesante que lo revisaran en línea. Ahí pueden ver, se hace un seguimiento, es un seguimiento que es la primera plataforma única que tenemos en línea para que ustedes vean el seguimiento que se ha dado en cuanto a promulgación de leyes y respeto a derechos, en cuanto a participación pública, acceso a la justicia e información. El nivel más alto para calificar es 4, el nivel más bajo en 0, y hubo varios temas donde México ni siquiera pudo calificar. Entonces sí los invito a que revisen, porque democracia ambiental en México, 0. No tenemos nada. Y como bien lo acaba de enseñar Rodrigo, es realmente preocupante la violación que se genera a múltiples convenios internacionales, así como pues, a varias de nuestras leyes, ¿no? Bueno, voy a dar el uso de la palabra para concluir esta mesa al doctor José Juan Villanueva Sierra. Él es doctor en Psicología Social y Antropología de las Organizaciones por la Universidad de Salamanca. Es investigador del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología y actualmente se encuentra adscrito al Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
como parte del proyecto de impacto social de la exploración y explotación de hidrocarburos en el noreste de Tamaulipas. Entre las líneas de investigación que ha desarrollado destacan psicología organizacional y prevención social de la violencia. Actualmente los temas de su interés se centran en la identidad social del lugar y la responsabilidad social corporativa en la industria de los hidrocarburos en Tamaulipas. Gracias, José, por tu presencia. Bienvenido. Como pueden ver, en esta mesa soy la única rara avis, entre tanto distinguido jurista, practicante y profesional del derecho, pero bueno, así somos los que somos los psicólogos, ni hablar, aquí estamos. Yo quiero comentarles algo aquí en confianza. Ayer, creo que no está aquí, debió haber estado por ahí, una persona que la escuché diciendo un tanto quejumbrosa, un tanto alicaída, de que todo lo que había escuchado le había hecho sentir un tanto pesimista sobre el futuro. Veía un futuro un tanto sombrío y a lo mejor pensó, ya mañana mejor no voy. Y a lo mejor eso fue lo que pasó. Pero yo quisiera darles un mensaje diferente y no los invito a hacer negocios. No vengo a hablar de negocios en este lugar. Lo que vengo a decir es algo que quizás no hayan notado. Y lo que quizás no hayamos notado, porque parece que no es evidente, es que con el brío con el cual escucho a Rodrigo, a Carla, a Leticia, a Rosalía y a todos los que me han precedido en el uso de la palabra, creo que tenemos mucho como para empezar. Y el hecho de que alguien haya tenido la iniciativa de hablar de esto, de tratarlo, y se respira libertad académica, creo que se puede hacer mucho. Entonces yo creo que nada está perdido y tenemos mucho que hacer todavía. La cuestión es no cejar en el empeño y seguir, ¿no? Entonces, desde aquí quiero expresar mi amplio reconocimiento a la doctora Marisol Anglés y a todo su equipo. También parafraseando la música, como dijo Cerati, gracias totales a todos ustedes por recibirnos en esta casa. Y voy a dar paso a lo que es mi exposición. Trataré de ser breve, como lo dijo Baltasar Gracián, si lo bueno breve 2 veces bueno. Nosotros, como lo acaba bien de mencionar Rosalía, estamos trabajando un tema sobre el impacto social de la industria de los hidrocarburos en Tamaulipas. Y en este sentido lo estamos viendo desde distintas perspectivas, un mismo objeto de estudio, y cada quien trata de aportar su granito de arena. Y nos hemos dado cuenta que, así como el escucharlos a ustedes ha sido una experiencia sumamente enriquecedora, lo ha sido en el sentido de poder ampliar nuestros horizontes sobre el tema que estamos viendo, sobre todo cuando tratamos de investigación aplicada. En este caso, ya estando en campo, las cosas se ven de manera muy distinta y los que han estado en campo lo saben, ¿no? Y a veces el objeto de estudio te habla y quiere que digas lo que se siente, ¿no?, al estar ahí. Bueno, en este sentido, cuando estábamos ahí viendo, explorando en un territorio que a todas luces no es fácil, no traigo tenis para correr, pero si me ponen a correr, corro, en el lugar donde hemos estado trabajando, ¿verdad? Y bueno, dentro de los temas, para buscar un poquito por ahí el tema del impacto social, quise hablar sobre el tema de la responsabilidad social, precisamente porque a veces estamos sesgados a pensar las cosas de un solo modo, y a veces pensamos que cuando hablamos de responsabilidad social corporativa, pues de facto pensamos que es una campaña de marketing, de imagen, para que la empresa venda más, y que por lo tanto, sin tener pruebas, sin tener evidencias, podemos juzgarlo, ¿no?, sin antes tener pues algún tipo de evidencia que nos muestre lo contrario, ¿no? Entonces, en ese ánimo, cuando hablamos de responsabilidad social, siempre se nos viene a la mente pues filantropía, asistencialismo, ejercicio de funciones del Estado, suplantación o como lo quieran decir. Y a veces ese es el problema, porque cuando no tenemos un referente conceptual, pues se aplica como Dios nos dé a entender, y de esa manera pues lo llevamos a la práctica, ¿no? En términos muy sencillos, la responsabilidad social corporativa tiene que ver con un acto voluntario y activo de tratar de mejorar las condiciones económicas, sociales y ambientales de una comunidad. Ahora, se supone que aquí este acto voluntario tiene que ser persistente y también ir más allá y superar el tema del asistencialismo y la filantropía meramente dicha, ¿no? Bueno, dicho lo cual, paso a desarrollar el esquema, si me hacen favor o me prestan el aparatejo Muchas gracias. El índice de lo que voy a presentar brevemente, no me voy a extender con algunos temas que ya se han tratado.
Aquí lo podemos ver. Primero trataré de retomar un poquito el tema de los hidrocarburos en el contexto de la reforma energética en México. Después, la responsabilidad social corporativa en la industria de los hidrocarburos. Y trataré también brevemente de exponer un caso ilustrativo de la puesta en práctica de esta responsabilidad social corporativa en San Fernando, Tamaulipas. Bueno, aquí simplemente para poner en perspectiva el hecho de que los hidrocarburos tradicionalmente han conferido un poder hegemónico a quien detenta su control, haciéndome eco de las teorías de White y de Adams, cuando hablaban de poder y estructura, pues claramente ya anticipaban el hecho de que la tecnología era un factor fundamental para provocar ese control sobre la estructura, ¿no? Y desde entonces muchos otros economistas y otros dirigentes políticos han retomado esta idea. En nuestro gobierno actual hay por ahí algunos que han retomado estas ideas y de ahí entendieron perfectamente lo que significaba, ¿no? ¿Y quién lo ha entendido mejor que sino Estados Unidos? En este sentido podemos ver que al entender que la tecnología como factor altera radicalmente lo que es la estructura ideológica y social, pues porque es obvio, ¿no? Si tú controlas la forma en la cual lo vas a hacer, también vas a saber a quién se lo vas a dar y cómo lo vas a hacer. Por lo tanto, la tecnología es muy importante y lo podemos ver ahí en el gráfico, ¿no?, que proporciona la Agencia Energética Estadounidense. A medida que Estados Unidos invirtió en tecnología para producir el gas shale, pues se ha hecho un poquito más independiente y ha extendido sus tentáculos alrededor del mundo, haciendo un mapa mundial sobre estos recursos, ¿no? En los que me han precedido en la palabra ya lo han expuesto, solamente por retomarlo muy poquito, muy brevemente. Podemos ver que nuestro país pues tiene reservas y ya también se ha mencionado aquí que ocupa los primeros lugares en reservas prospectivas, ¿no? Particularmente sobre el famoso gas de lutitas. Ahora, a lo que me voy a centrar ahorita, porque me gustaría solamente recordar el contexto, sobre la cuenca de Burgos, hablemos de ello, ¿no? Esta cuenca de Burgos se encuentra ubicada al noreste de México y comprende básicamente el norte del estado de Tamaulipas y parte de algunos municipios de Coahuila y Nuevo León. La superficie total son 120,000 kilómetros cuadrados. Aquí podemos ver claramente que esta cuenca de Burgos se encuentra hacia el norte del estado de Tamaulipas y hacia el sur coinfluimos con otra provincia geológica que es Tampico-Misantla. Como pueden ver, pues tenemos dos provincias geológicas donde hay recursos prospectivos, lo cual ya da un indicativo de la importancia de este estado en potencial energético. Ahora, la zona como tal, la cuenca de Burgos, se considera como una zona productora de gas no asociado más importante en el país, puesto que al día de hoy se tienen contabilizados más de 1.200 millones de pies cúbicos diarios de gas. Otros datos que me parecen interesantes es que en esta misma cuenca de Burgos se encuentran 3.216 pozos en operación, 145 estaciones de recolección, 76 estaciones de compresión, 69 sistemas de manejo de líquidos, 2.947 kilómetros de gasoductos y 2.000 kilómetros de gasolinoductos. Interesante también aquí hay que decir, como pueden observar en el mapa de Tamaulipas, que hay algunos municipios importantes por su tamaño en los cuales se encuentran ubicados, precisamente coincide con la cuenca de Burgos, a saber, San Fernando, Reynosa, Guerrero, Miguel Alemán, Mier, Camargo, Díaz Ordaz, Río Bravo, Méndez, Vallehermoso, Nuevo Laredo, Matamoros, Cruillas y Burgos. Y para los que estén enterados de las noticias, seguramente que algunos de estos municipios les suenan particularmente familiares por las condiciones tan peculiares que tenemos de seguridad. Bien, ahora bien, solamente por hacer un resumen muy breve sobre los aspectos destacados de la reforma, pues aquí ya sabemos, ¿no? Uno de los temas importantes a saber es que existe una apertura del sector de hidrocarburos. Esto lo digo de forma resumida porque sabemos un poco de dónde viene la tendencia, ¿no? Ya han sacado tantos fallos en la creación de las leyes que algo tiene que haber detrás que se hizo mal o que no se hizo del todo bien porque se hizo un poquito a la carrera, a lo mejor por algún tipo de presión o compromiso, ¿no? Entonces, en cuanto a esto, si se fijan ahí, la ley habla sobre el uso de técnicas de recuperación mejorada, el mentado fracking. Hasta parece que es tabú, ¿no? Si no lo mencionamos por su nombre, es menos perjudicial.
Ahora, sobre la ocupación de terrenos, creo que ya todos lo saben, ya lo han dicho aquí bastante bien, muchísimo mejor que yo, puesto que esto va a permitir un acceso casi restricto a las tierras, ¿no?, de las personas, de los particulares. Por último, esto es lo que voy a ampliar, que es sobre el cambio de organismos descentralizados, en particular las empresas productivas del Estado. Ayer el doctor Palafox nos preguntaba si alguien sabe lo que son las empresas productivas del Estado, que me diga. Pues yo tampoco lo sé. Pero haciendo un poquito la analogía, me lo imagino también como una quimera, ¿no? Porque por un lado nos dice que sigue siendo de interés social, pública, pero por otra tiene que tener criterios de eficiencia y rentabilidad. Pues no sé, se me hace una quimera. Lo que sí puedo decir es que la forma en la cual lo dice la ley en la reforma constitucional 2013, el artículo 25 dispone la transformación de la CFE y Pemex en empresas productivas del Estado, cuyo objeto será la creación de valor económico e incrementar los ingresos de la nación con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental. Entonces, de entrada, en esta reforma, al menos para estas empresas, se rescata este sentido de responsabilidad social. Ahora, sobre la Ley de Petróleos Mexicanos, lo amplía un poquito más la definición y nos dice, en el artículo 4, Petróleos Mexicanos tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano como su propietario, así como actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental, y procurar el mejoramiento de la productividad para maximizar la renta petrolera del Estado y contribuir con ello al desarrollo nacional. Bueno, eso es lo que dice. Ahora, a mí lo que me preocupa es de que cuando yo busco el sentido de responsabilidad social en las otras empresas que van a competir en igualdad de circunstancias, no viene tal cual. ¿Cuál va a ser su derrotero? Si es que tampoco se le está obligando a que tengan un sentido de responsabilidad social. Ahora, cuando empecemos a ver esto, te lo menciona tal cual y tampoco te lo especifica. Creo que cada empresa, en este caso Pemex, estoy hablando de algo histórico, pero es muy reciente. ¿De qué se valió Pemex para desarrollar su sentido de responsabilidad social? Pues por ahí, si revisamos su informe más reciente del 2012 sobre su informe de responsabilidad social, vemos que se atiene a las siguientes definiciones conceptuales que posteriormente operativiza. En primer lugar, acude a un grupo de participación ciudadana, algo que se ha repetido ahorita en las exposiciones, es importante consultar, otra cosa es que lo hagamos, pero aquí al menos dicen que tienen personas destacadas de la sociedad civil que aportan sus comentarios, sus críticas, para ver cómo están llevando a cabo sus operaciones. Otro de los referentes que tiene es el Gray Oil and Gas Sector Supplement, que es un referente, un reporte de indicadores de desempeño en materia de sustentabilidad, lo cual le da una tendencia hacia lo que es la transparencia. Son estándares en los cuales le indican qué indicadores debe de comunicar, de tal forma de que pues sea bastante transparente en esta información. También en su propio informe menciona también como referente sobre qué los guía en materia de responsabilidad social al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, y aquí ya tenemos una primera definición de cómo hacen uso y cómo interpretan la responsabilidad social, y lo definen así: compromiso continuo de una organización con las preocupaciones sociales más allá de lo que exigen las leyes. Es decir, si solamente dice la empresa cumpla con la ley, eso no sería responsabilidad social, es tu obligación de comportarse de manera ética y de contribuir al bien común y al desarrollo económico de la sociedad, respetando el entorno y mejorando la calidad de vida del personal y sus familias. Todo este concepto operacional tiene a su vez una subdivisión en algunos principios básicos, como los derechos humanos, las condiciones laborales, el medio ambiente y procedimientos que tiendan a disminuir la corrupción. Se supone que en todos sus informes, en todas las etapas de la cadena productiva, siempre verifican que se cumplan estos estándares. Bien, ahora aquí, derivando todavía un poquito más de este sentido de responsabilidad social, hay algo muy interesante que se llama y le denominan el Programa de Apoyo a la Comunidad y el Medio Ambiente, PACMA, ¿no? Y este PACMA se trata de una serie de programas, obras y acciones para la obtención, ampliación y consolidación de la licencia social para operar. Ahora, veámoslo un poquito más porque esto me parece particularmente llamativo. Este concepto fue desarrollado en la década de los años 90
con el que se buscaba la aceptación y la aprobación de las personas o comunidades que pueden verse impactadas en su bienestar por las actividades empresariales, y con ello, vamos a ser pragmáticos, dijeron, reducir el riesgo de los conflictos sociales. Si nos ganamos su mente y su favor, tendremos fácil entrada y no habrá oposición. Thompson y Putlier en el 2011 identifican 3 elementos que se siguen casi de manera precisa: legitimidad, credibilidad y confianza. Como pirámide, logra lo primero y conseguirás lo último. Y ya hasta fechas recientes, en los contratos celebrados con proveedores, es decir, contratistas del área Pemex, exploración y producción, existen cláusulas específicas, y ya lo bajamos a la cláusula específica, que al menos era lo que estaba trabajando Pemex, de lo que debe seguir esta empresa contratista con fin de lograr este contrato. Leámoslo. El proveedor y o contratista se obliga a aportar para las acciones de apoyo al PACMA al menos el 2% del monto total del contrato correspondiente, sin incluir el IVA. Es decir, vas a trabajar conmigo, tienes que cumplir con esta licencia social para operar. Y para eso, mínimo, tienes que invertirle el 2% de tus utilidades. Este caso ilustrativo del cual les voy a hablar se llevó a cabo en campo en San Fernando, Tamaulipas. Ahí podemos ver una macropera del bloque Nejo. No me lo inventé, así le llaman, ¿ok? Y en este bloque Nejo es un representativo de los otros más que se han perforado y que hasta cierto punto ya se ve un elemento disruptivo en la cotidianidad y normalidad de los residentes. Bien, aquí en este tipo de operaciones se encuentra desde el año 2009 en San Fernando, Tamaulipas, ISA, Iberoamericana de Hidrocarburos, y se desempeña como contratista desde entonces de Pemex para la construcción de las líneas de recolección y gasoductos del campo de producción gas natural del bloque Nejo. Ahora, ese es el ejemplo que les vengo a compartir el día de hoy. Entre sus acciones de responsabilidad social corporativa más importantes se encuentran las siguientes. Aquí podemos ver el trasiego de los vehículos evidentemente pesados, que a veces destruyen literalmente las vías de acceso entre los caminos ejidales. Y podemos ver que a partir de aquí ellos han hecho algo por reparar también los caminos, la rehabilitación de vías. Reconocen que pueden producir algún daño y por lo tanto actúan en consecuencia. También podemos ver que ha habido también acciones de rehabilitación y equipamiento de escuelas, es decir, obras de infraestructura y educación. También podemos ver que hay algo en este sentido que a veces la gente lo confunde. Entonces tú haces lo que el gobierno no hace. Y de esa manera hay algo imbricado entre lo que hace la empresa y que a veces genera más lealtad que los propios representantes políticos. Por ejemplo, en este caso hay un programa de puentes y caminos rurales y un programa de apoyo y seguridad. Donaron también algunas ambulancias. Y es donde la gente empezaba a ver, al no conocer esto, oye, pues entonces hace más obra pública que el propio municipio. Y esto es interesante porque, sumándome al comentario que hizo el doctor García sobre cuánto le va a quedar a los municipios, me parece a mí, y digo me parece, que en el momento en el cual no se lleven a cabo y no se reconozca la importancia de la responsabilidad social, entonces, ¿qué vamos a tener? Si al menos aprendemos a reconocer que algo de bueno debe tener las buenas prácticas de responsabilidad social, sabemos entonces que sí tiene un impacto social muy importante. Unos últimos ejemplos de lo que hace esta empresa. Hay algo que también ha resonado mucho en el poblado, que es Educar para Transformar. Se trata de un programa permanente de becas para estudios universitarios a los residentes de ese lugar, cubriendo colegiaturas, manutención y materiales. Y esto, en un pequeño sondeo que hicimos entre la población, los ha colocado en una muy buena posición, porque todos saben de que esto se hace y tienen bastantes solicitudes. Hoy, a pesar de la crisis, parece ser que han decidido incluso no cortarlo, a pesar de que hay un paro técnico evidente, ¿no? Paso al tema de las conclusiones. La pronunciada caída de los precios del petróleo, ya vimos hace rato que no es la única explicación, pero creo que es un factor que contribuye, sumada a las recientes reestructuraciones organizacionales, que eso sí está sucediendo, de Pemex, han provocado un paro técnico en las empresas contratistas que operan algunos bloques productivos en Tamaulipas. Esto también ha derivado en amplios recortes de personal y en la no renovación de contratos para empresas de servicio. Hombre, pues también a veces pareciera ser que una de las grandes obras de responsabilidad social es crear trabajo, ¿no?
crear puestos de trabajo. Entonces, esto ha provocado algo que incluso por solamente añadir, a veces por el estigma de la población, no se contratan personas locales. Por el estigma que se tiene. O sea, doble tragedia. Sin duda, la adecuada puesta en práctica de la responsabilidad social basada en referentes más holísticos y progresistas conlleva efectos positivos en la sociedad respecto a su desarrollo social y económico. Sobre todo cuando por cuestiones de preparación técnica, buena parte de los miembros de una sociedad no pueden ser absorbidos laboralmente. Es decir, es una especie como de compensación. Si sabemos que los mejores puestos están en personas mejor preparadas, al menos de rebote, estas obras de responsabilidad social te tocan. Si bien bajo la actual normativa Pemex conserva el derrotero de la responsabilidad social, no queda claro si la misma orientación será de igual observancia para las empresas que otrora contratistas hoy aspiran a competir en igualdad de circunstancias. Del total de empresas se calcula que al día de hoy hay como 53 que andan viendo los apoyos suficientes para erigirse como compañías que ahora compiten en igualdad de circunstancias. Por tanto, considero que resulta recomendable elaborar un seguimiento a las prácticas de responsabilidad social corporativa de las empresas en el ramo desde un modelo ad hoc para el sector de los hidrocarburos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José, por tu interesante ponencia. Realmente agradecemos mucho tu presencia porque de eso se trata la riqueza académica, ¿no? Que sumemos, no que excluyamos. Agradecemos mucho tu ponencia. Y pues bueno, vamos a dar paso a las preguntas. Le voy a dar el uso de la palabra a Carla. Tienes 2 preguntas, me parece. Así es, bueno, pues buenas tardes de nuevo, gracias por estar aquí acompañándonos todavía. La pregunta primera es en relación a lo siguiente. Ante el escenario de la reforma, ¿qué alternativa jurídica tenemos los ciudadanos para evitar los daños ambientales? Bueno, aquí lo primero que hay que no perder de vista respecto a la reforma energética es tomar en cuenta que aunque el panorama está un poco gris, o sea, sí las cuestiones son peligrosas, sí estamos advirtiendo muchos riesgos, bueno, tenemos que hacer que estos riesgos no nos paralicen como ciudadanos, ¿no? Sino que nos hagan generar acciones positivas, bueno, que nos lleven a un mejor escenario en esta realidad que ya nos llegó. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Es conocer, informarnos de manera significativa. ¿Qué significa esto? Bueno, de manera viable, de manera científica sobre lo que está pasando, como lo estamos haciendo aquí en foros con especialistas, y no esperar lo que se me está transmitiendo en canales nacionales para que yo piense que voy a recibir ciertas cuestiones a partir de la reforma energética, sino que de verdad me haga un ciudadano responsable, objetivo y que vaya a las fuentes confiables de información. Y a veces parece que no, pero las fuentes que vienen, sobre todo en medios de comunicación externos, que hoy están al alcance con todas las redes sociales, pues son más confiables porque la información es mucho más objetiva que las propias nacionales. Bueno, esto porque es interesante, porque nos lleva a analizar las posibilidades. Y en esta cuestión, pues hay que generar acciones integrales. ¿Y qué es esto? Primero, incentivar en nosotros mismos los esquemas de participación ciudadana. Es decir, conozco mis derechos, sé hasta dónde me están vulnerando, cuáles son los medios jurídicos que tengo, acciones colectivas, juicio de amparo. Puedo acudir ante las comisiones de derechos humanos, cómo me pronuncio, cómo ejercito mis derechos como ciudadano, soy miembro o simpatizante de alguna fracción política, de algún grupo político, bueno, cómo le exijo que me cumpla todo por lo que le estoy votando. ¿Cómo me comprometo como ciudadano con otros ciudadanos a transmitir eso que yo ya estoy analizando? ¿Cómo no me quedo en el espejo de decir, no, tengo muchas cosas cotidianamente, ¿cómo me voy a sentar, si voy a tomar el café, si voy a cenar, si voy a la comida, a platicar cuestiones como esta? Pues bueno, señores, más que otras cuestiones, que si cómo nos fue en el cine, que si cómo nos fue determinados aspectos, esto sí es de interés de todos, y esto sí tiene que ser prioritario y tiene que ser con temas con los que, bueno, despertemos y también nos acostemos, porque los cambios vienen de las disciplinas diarias. Entonces,
¿Cómo estamos generando esto? Y finalmente, para concluir esta pregunta, simpatizar y apoyar todos estos grupos de ONGs y de observadores críticos de estos procesos y estarnos sumando en la medida del marco del derecho, porque no justifica ninguna causa salirse de las vías legales, pero sí hacer eco y generar presión social para que las decisiones de nuestros gobernantes pues respondan a los compromisos que tienen. La segunda pregunta y la última nos dice, como especialista jurídico, ¿qué propuestas haría los abogados corporativos para que contribuyan al desarrollo de proyectos sustentables en el sector energético? La primera propuesta, y no nada más a los abogados corporativos, es voltear a la ética profesional. Como yo a veces en el hacer negocio o en el generarme determinados ingresos olvido precisamente esa función para la que yo me formé dentro de una sociedad, y cuál es el pilar que yo tengo que defender y que tengo que sustentar. Sobre todo si somos abogados, lo primero que tenemos que hacer es actuar en el marco de la ley, porque vamos a hacer un análisis así. Bueno, a veces la ley o la norma nos decepciona, o la manera como se instrumenta, pero si no la respetamos a pesar de eso, pues lo único que estamos haciendo es una avalancha que después no vamos a poder parar. Y voy a volver rápido a la historia. Cuando muere Sócrates, y cuando no se escapa, sino recibe su condena, es porque dice, yo que soy productor de la norma, de la ley, de la legalidad, ¿cómo puedo yo suprimirme de lo que legalmente me fue impuesto? Entonces estaría contra mis propios principios. Y aquí es lo primero, si yo me formé en la ley, en el marco, lo primero que tengo que hacer es no estar en contra de esos marcos regulatorios existentes, y el primero de ellos como norma suprema hasta el día de hoy es la Constitución, ¿no? Y todos los derechos que de ella emanan. Bueno, ya en cuestión de operación es muy importante que se sigan los protocolos de actuación para los procesos de zonas estratégicas, que se cumplan las NOMs, que nos haya solo simulación jurídica en cuanto al cumplimiento, y obviamente que se empiece a virar un poquito a los esquemas de seguros, porque a veces como corporativos no los estamos contemplando, y cuando vienen contingencias, sobre todo en la naturaleza ambiental, pues vienen sumas en cuanto al daño con reparaciones que no podemos soportar. Entonces los seguros sí son una alternativa viable. Hay compañías a nivel internacional que ya se están especializando en estas áreas, porque en otros países sí son una constante, y bueno, yo creo que sí sería una buena alternativa. Y por último, lo que tocaba exitosamente aquí el doctor, en cuanto a responsabilidad social corporativa, que se voltea a establecer pautas de sustentabilidad dentro de las empresas, que a la larga en corto plazo parecen un gasto, pero a la larga son inversiones totalmente rentables. Cuando una empresa se posiciona como socialmente responsable, cambia la posición que dentro del mercado tiene, no nada más mercado nacional, internacional. Se hace sujeto de incentivos, de beneficios, de proyectos. Puede trabajar, por ejemplo, yo en Sinaloa doy curso a una universidad doy en una pública y doy en una más empresarial, y estamos desarrollando un proyecto ahorita de una plataforma en internet que está comercializando productos hechos en México. Y bueno, esta es una empresa con giro totalmente empresarial, pero por la vertiente que está manejando de apoyar sectores sociales, es susceptible de financiamiento nacional e internacional. Entonces sí hay esquemas para ganar dentro del sector empresarial, y la sustentabilidad no es un criterio a capricho, es una necesidad, pero es una necesidad rentable. Gracias. Rodrigo. Gracias. Bueno, aprovecho además para cubrir una omisión cuando empecé mi intervención. Por las presiones del tiempo no agradecí expresamente a Marisol Anglés por la invitación a este espacio, y además felicitarla efectivamente por estar proponiendo estos foros de discusión que son relevantes en el país. A mí me hicieron
en realidad son 3 preguntas porque 2 son casi la misma. La primera es si el artículo 120 de la Ley de Hidrocarburos establece la obligación de los estados para que realicen las consultas y las empresas van a hacer la evaluación de impacto social, ¿qué mecanismo propones para que el proceso sea efectivo? ¿Cuál es el mejor mecanismo, incluyendo a los actores, para realizar una consulta adecuada? Bueno, creo que en el artículo 6 del convenio 169 de la OIT tenemos algunos lineamientos generales que nos ayudan a intentar entender cuál sería un buen mecanismo para una consulta adecuada. El artículo 6 establece que debe ser de acuerdo con los procedimientos apropiados, instituciones representativas y de buena fe, con el objetivo de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento. ¿Qué significa procedimientos apropiados? Eso está desarrollado en el derecho internacional de los derechos humanos, en los estándares que han venido construyendo los comités de expertos, en las observaciones generales. Reconocer y respetar los procedimientos que utilizan las propias comunidades para tomar sus decisiones, permitiendo que sea a través de sus estructuras organizativas y de sus costumbres. Procedimientos apropiados impide que el Estado tome decisiones de forma expedita. Esta es una idea fuerte que conviene colocar. Las reuniones de información, que es como normalmente el gobierno opera las consultas, no son suficientes como mecanismos de consulta. Ahí tenemos muy claro que llamar al pueblo en una cancha de básquetbol, pedirles que levanten la mano y que digan públicamente si están de acuerdo con el proyecto, no es un mecanismo, no es un procedimiento apropiado. Para que esté apegada al convenio, se deben prever los tiempos necesarios para que los pueblos lleven a cabo sus procedimientos de toma de decisiones y participen efectivamente en las decisiones tomadas. Vean el informe del Comité Tripartito en el caso UWAS, documento que está colgado en la red. Determinar un mecanismo de consulta adecuado teniendo en cuenta al determinar los valores, concepciones, los tiempos, sistemas de referencia, incluso las formas de concebir la consulta de los propios pueblos. El propio pueblo debe poder participar en qué mecanismo de consulta es el apropiado para ellos y no la receta rígida que está establecida en la Ley de Hidrocarburos. Un siguiente tema es el de las instituciones representativas. Debemos asegurarnos de que los pueblos de que sean consultados los pueblos a partir de las propias instituciones representativas. No me quiero alargar, por supuesto tiene que estar regida por el principio de buena fe. El gobierno tiene que abrir un diálogo significativo, ese es el objetivo de la consulta, permitir un encuentro entre los intereses de los pueblos a través de sus instituciones y el proyecto que está a discusión. Desgraciadamente, creo yo, ninguna de las consultas que se han llevado a cabo en México cumplen ni con procedimientos administrativos, ni con buena fe, ni con instituciones representativas. Tenemos que afinar eso y tenemos que ir pensando cuál es el mejor procedimiento para llevar a cabo las consultas. Y una gran pregunta es ¿quién las debe de hacer? La CDI, la Comisión de Derechos Humanos, crear a través de una ley un órgano especializado en las consultas. En fin, es un debate abierto en el que, por supuesto, tienen que participar los pueblos indígenas. La siguiente pregunta es, ¿qué va a suceder con las comunidades consultadas que no quieran dar la oportunidad a las transnacionales para la explotación de los recursos? Si caen en los 3 supuestos que están establecidos en el derecho internacional de los derechos fundamentales, el proyecto no va. ¿Cuáles son esos 3 supuestos? A ver, lo primero que hay que decir es que la principal finalidad de la consulta es obtener el consentimiento. Ese es el principal objetivo. Y si no se obtiene el consentimiento en algunos supuestos, el proyecto no va. Ahora, ¿en qué supuestos? Un supuesto lo encuentran ustedes en una sentencia que es vinculante para nuestro país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Saramaca, párrafo 137. Adicionalmente a la consulta y para la salvaguarda de participación efectiva que se requiere cuando se trate de grandes planes de desarrollo o de inversión que puedan tener un impacto profundo en los derechos de propiedad de los miembros del pueblo Saramaca, gran parte de su territorio, debe entenderse como requiriendo adicionalmente la obligación de obtener el consentimiento. Por lo tanto, si va a haber impacto por parte de un megaproyecto, un impacto grave, profundo a los derechos de propiedad y sobre los territorios, se debe de obtener el consentimiento.
Segundo supuesto lo encuentran ustedes en el artículo 10 de la Declaración de los Derechos de Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas. Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. No se puede desplazar a un pueblo sin su consentimiento. Segundo supuesto. Tercer supuesto, artículo 29 de esa misma declaración. Los estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se almacenen ni se eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios. Si un proyecto de inversión va a eliminar o almacenar materiales peligrosos en los territorios, se requiere sí o sí, de acuerdo con el derecho internacional, el consentimiento del pueblo. Y si no hay consentimiento, no hay proyecto. Desde el derecho internacional de los derechos humanos. Y la última es, si las acciones colectivas prosperan a organismos internacionales, ¿podría eso constreñir al Estado mexicano a modificar la reforma energética? Yo ahí soy bastante, no me gustaría, además ya estamos cerrando esta tarde, contribuir con mi pesimismo, pero uno imagina, ¿no?, que, bueno, fracasamos en la Corte, vamos al sistema interamericano, logramos una sentencia de la Corte. El problema es que el derecho en su conjunto es un campo en disputa, no es que nos van a salvar de fuera, no es que fuera en el sistema interamericano vamos a lograr una sentencia favorable y con eso paramos la reforma energética, porque fuera también están trabajando las multinacionales. México ha firmado muchos tratados en materia de derechos humanos, pero ha firmado muchos tratados en materia de protección de la inversión. Por eso yo decía que cuando el gobierno mexicano intenta negociar con una transnacional es muy complicado, porque México ya se comprometió, es el país que más tratados en materia comercial ha firmado, 43, y al firmar esos tratados nos comprometemos a que si una inversión de una minera o de una petrolera fracasa, esa minera nos puede acusar ante un panel internacional, CIADI o cualquier otro, y el gobierno mexicano queda comprometido a pagar no solo lo que ya invirtió la empresa, sino lo que la empresa esperaba ganar. Por lo tanto, el propio gobierno mexicano, con esos tratados internacionales, está atado de manos. El derecho internacional de la inversión está logrando someter a los estados a los intereses de las grandes multinacionales. Por lo tanto, si logramos que una acción colectiva, como se dice aquí, supongo que se refiere a un proceso de defensa que llegue al derecho internacional, si logramos triunfar ahí, seguimos teniendo a nuestra propia estructura estatal, está atada de manos por el derecho internacional de protección de la inversión. Ese es un tema que se tiene que discutir a escala global. Estamos atrapados y por eso digo que mi tendencia más bien es hacia el pesimismo. La reforma energética es un proceso que se viene trabajando desde hace años, son 20 años de neoliberalismo, de un proyecto global neoliberal que viene trabajando gradualmente, lentamente, blindando todos los espacios jurídicos, políticos, etcétera, etcétera. Y hoy es muy difícil desmontarlo. Ahora, si se montó, se puede desmontar. Hay que trabajar en eso y hay que trabajar en todos los frentes, pero no pensemos que porque vamos al sistema interamericano y logramos una buena sentencia, resolvemos el problema de la reforma energética. Es un problema grave y de muy largo aliento. Gracias, Rodrigo. José. Por aquí me hacen una pregunta muy interesante, le agradezco a la persona que la haya formulado. Me dice, ¿podría plantearse la responsabilidad social corporativa como un mecanismo paliativo al ingresar las empresas extranjeras? Bueno, aquí la explicación va por varios lados, ¿no? Depende. Pero aquí quiero complementarlo con algo que igual me pasó decir en las últimas diapositivas del caso ilustrativo. Y lo hice ilustrativo precisamente por esto. Había mencionado que está obligada por contrato, al menos hasta hace poco, de que destinaran un 2.5 de sus ingresos a obras del PACMA. Pero lo que habían hecho ellos, aparte de las becas, esto ya era un extra. Y hubo una iniciativa muy interesante que se llamaba 3EJS, 3 ejidos. Los ejidos precisamente donde había más macroperas, donde había conductos de gas, hicieron una empresa semilla, capital semilla, en el cual la empresa se iba a ver beneficiada cuando se hacía un tratamiento de aguas y las personas se organizaban en esa empresa, que resultó bastante rentable, por cierto, con la idea de que las personas se hicieran autosuficientes y pudieran tener una fuente adicional de ingresos. El problema está en que luego, por cuestiones diversas, pues las personas tuvieron por ahí diferencias, no supieron resolverlo y pues bueno, andaban en eso. Pero me pareció interesante porque eso habla de una forma diferente de ver las cosas. Ahora, en ese sentido, yo también respondería que una de las cosas que también se deben tomar en cuenta es, pues, ¿quiénes van a venir, no? Primero, debería revisarse el tema de la obligatoriedad
o como requisito para otorgar el contrato. Si la empresa o el solicitante no va a cumplir con los requisitos obligadamente, porque si lo dejamos al libre albedrío no lo van a hacer, es como la moral, ¿no? O sea, si no tenemos algo que nos vaya a ejercer como algo coercitivo, pues nos vamos a portar como nos dé la gana, ¿no? Entonces, en este caso, si no está previsto como tal, pues entonces va a ser muy difícil primero asegurarlo. Segundo punto, la forma en cómo se conceptualice. El ejemplo que acabo de mencionar, su capital es español y por lo tanto no es una cuestión de causalidad, me da la idea de que así es porque con la gente que platicamos así no lo hicieron saber, pues tienden un poquito más esas cuestiones de tender al comercio justo y a ver la responsabilidad social de una manera pues un poquito más avanzada. Ahora, si yo les digo que va a venir Donald Trump, pues estamos fritos, ¿no? Si acaba de decir que no nos quiere a los mexicanos y que va a poner a construirnos un muro y que aparte lo tenemos que pagar, pues no creo que una empresa de esas vaya a tener mucha responsabilidad social corporativa, ¿no? Ahora, otra cosa que es importante, la voluntad política. Nosotros pudimos ver que muchas de las obras que también hicieron un parque de barrio, muy bonito por cierto, pues no se podían entregar porque luego los líderes políticos querían hacer ellos la entrega. Justo antes de las elecciones, ¿les suena familiar? Bueno, pues entonces ellos se quedaban cruzados de brazos porque pues es que aquí colaboramos con la comunidad y pues ni hablar son las autoridades y el parque está ahí sin estrenarse. Entonces, si continuamos con esta misma forma de pensar, creo que poco vamos a lograr. Por último, cuestión de interés. A las empresas, y creo que lo dijo bastante bien Carla, tienen que ver también con rentabilidad, eso está claro, pero es porque se ha demostrado recientemente una vinculación muy clara en estudios correlacionales entre prácticas exitosas de responsabilidad social corporativa y rentabilidad. Es decir, analizan las finanzas y hay una correlación bastante evidente. Entonces, ya por conveniencia lo deberían de hacer, ¿no? O sea, y por último diría yo, hombre, pudiera ser un paliativo, de acuerdo a lo que acabo de mencionar, pero de eso a no tenerlo, y sabiendo que de una u otra forma muchos de los impuestos pues no regresan a donde deben de ir, pues yo creo que al menos es un complemento que sí debería de estar. Obviamente habría muchas cosas que pensarse, pero ello nos invita a cuestionar nuestra forma de pensar, que a final de cuentas mucho se reduce a eso, ¿no? En creer que somos capaces de cambiar las cosas. Bien, pues muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ya nada más para finalizar, si me permiten, voy a hacer entrega de los reconocimientos a nuestros ponentes. Carla, Elizabeth, muchas gracias. Aquí, Rodrigo Gutiérrez. Gracias. José Villanueva. Muchas gracias.